llamo Ricardo Guimarães Canario, tengo 15 años de edad y estoy en cuarto año de secundaria. Mi nombre shitivo es Suinita. Suinita significa un hombre que sabe. Mi comunidad se llama Nuevo San Rafael. Acá me siento muy tranquilo. Converso con mis compañeros, con las personas, juego fútbol y todo lo que yo quiero. En este año ha cambiado y nosotros no podemos conversar con nuestros profesores y me sentía muy triste y preocupado de no podemos vernos, pues, no podemos hacer los trabajos en grupo. Durante la pandemia, el Ministerio de Educación ha decidido que podamos desarrollar una estrategia multicanal al que le llamamos Aprende en Casa, a través de canales como televisión, web y radio. Hay muy pocas familias que tienen las radios, y si tienen las radios son muy pocos lugares donde entran la señal. Aquí no llega el tema de el Aprendo en Casa por radio, no hay Aprendo en Casa por televisor ni por el smartphone. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. A través de ese parlante nosotros escuchamos que el profesor está haciendo clase con nosotros y nosotros escribimos en nuestro cuaderno. Cuando terminar mi colegio yo quiero seguir estudiando en una universidad porque quiero ayudar a mi familia. Bien, hemos podido observar un video que sin duda, yo he estado hace un mes y días en San Rafael, ha mejorado algunas cosas, el internet a esta parte, a esta comunidad sí ha mejorado. Ya hay algunos profesionales, yo he ido coordinado justamente por el ingeniero Alfio, que es de esta comunidad de Aguajún, de San Rafael. Esa es una de las cosas importantes, empezar a valorar de las diferentes lenguas de nuestro país. Ya hay gente profesional, pero que debemos de facilitar su empoderamiento. Yo quisiera poner la pregunta, esta relación padres, educadores y educandos. Porque esta relación entre APAFA, entre los profesores y administrativos de los colegios, no siempre va en una buena línea y eso a veces dificulta para empoderar la educación eficiente y competitiva, como lo ha dicho el doctor León Tati. Quisiera eso preguntar, doctor León o doctor Jorge Guillén, la pregunta es la misma para recoger los puntos de vista de ustedes. ¿Los audios? El micrófono está apagado, doctor. Bueno, la relación de padres y docentes con la dirección de la escuela se ha distorsionado totalmente por la sencilla razón de que no le dan las orientaciones adecuadas en los órganos intermedios. Lo primero que le adiestran es el sentido de la vigilancia y el sentido de la denuncia. Y no los orientan en el sentido de que ellos son los apoyos. Ellos son principalmente los soportes para sus hijos. Ya que un niño emocionalmente perturbado o emocionalmente con mucha carga negativa no le va a facilitar los aprendizajes. El discurso, o en todo caso las normas, tienen que apuntar más a un sentido colaborativo, a un sentido de una sociedad en favor del estudiante. Creo que ahí tiene que cambiarse las normas definitivamente. La norma de APAFA salió antes que la última ley de profesorados, de la ley de la reforma magisterial, y por lo tanto está descontinuado.
tiene que adecuarse a la ley de la reforma magisterial y tiene que adecuarse a la ley de educación. Al estar una generación desfasada, obviamente hay mucho choque normativo, legal y de convivencia. El sistema de comités de aula trabaja mucho mejor, tiene un contacto más directo y los mayores conflictos son económicos. Y donde hay recursos es muy difícil que haya compatibilidad y haya intereses comunes. Creo que ahí se tiene que cambiar un poco que se ha cambiado, ha mejorado en cuanto a lo que cuando el Estado asume ciertas responsabilidades de mantenimiento, responsabilidades de condicionamiento o material educativo. Ahí se mejora un poquito las relaciones entre padre de familia y la escuela. Cuando esto escasea, cuando esto es difícil, obviamente va a haber bastante conflicto. Y por último, para cerrar este aspecto, es que a los señores directores no le deben dar el manejo de mantenimiento. Ha generado un conflicto inmenso. La mayoría de los señores directores están permanentemente en Coproa porque una boletita de 10 soles le han puesto 10 y comillas. Y entonces, aparentemente es 10 centavos, aparentemente, y por eso el señor director termina siendo procesado. O también si le dan la posibilidad de que sean los padres del comité de vigilancia o el comité de mantenimiento, condicionan su firma. Ellos son los que te traen el gasfitero, los que te traen el electricista, los que te traen el albañil, y si tú no los contratas, definitivamente entras en un conflicto. Entonces, creo que ese aspecto debería derivarse y que tienen que encargarse los órganos intermedios, o en todo caso una unidad especial que vea los mantenimientos y la sustentación de las escuelas. Porque además los precios son variados, si bien hay un margen de precios, ¿no? Según las zonas y según la accesibilidad de los productos, los precios varían, la mano de obra varía, ¿no? Una cosa es que te cobren a ti la grifería de tu casa y otra cosa que te cobren por la escuela. ¿Por qué? Porque van a pagar obligatoriamente el 18%, pero cuando es trato directo en la casa, obviamente es mucho menor. Creo que ahí había algunas cositas que cambiar para que la relación padre y profesor y director tenga que ser de lo mejor posible, pensando que el centro de la escuela o el centro de las enseñanzas es el estudiante. Gracias, doctor. Doctor León. Sí, yo pienso que, en primer lugar, el director debe dirigir. El director, los profesores y los padres no son pares. Tienen roles distintos. El rol del director y el rol del padre de familia no son equivalentes, no son iguales. Cada uno tiene un rol, una responsabilidad. Y el rol del director es dirigir el centro educativo y tomar las decisiones que su cargo le permiten. Entonces tiene que haber un respaldo al rol del director en el ejercicio de sus funciones. Y en cosas como el manejo presupuestal, el proyecto educativo institucional y demás, la voz del director debe ser una voz que pesa mucho. En un ambiente de cooperación, en un ambiente de colaboración, en un ambiente de buena onda, ¿no es cierto? Pero alguien tiene que liderar y tomar decisiones cuando hay situaciones discutibles o polémicas. Alguien tiene que decidir. Y ese alguien tiene que ser el director y tiene que ser formado, nombrado, elegido y apoyado para eso. Ahora, la ecuación educativa básica es la siguiente: si padres y maestros, liderados por un director, convergen en sus aportes, en sus reconocimientos, en sus capacidades de colaboración, ganan los hijos, ganan los alumnos. Si los profesores, directores están en conflicto con los padres y los padres todo el tiempo están criticando, cuestionando, confrontando al colegio y al director, expresando su desconfianza, pierden los hijos. Es exactamente igual que en un matrimonio, en una vida de pareja de padres, en la que si los padres están de acuerdo
y se ponen de acuerdo para la línea educativa de sus hijos tienen mucho mejores posibilidades de estar bien educados que cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra. Cuando están de pleito todo el tiempo y los niños están de por medio. Igualita es la relación de colegio con padres. Y entonces el colegio tiene que ejercer un liderazgo educativo en la comunidad y dependerá de la comunidad de padres si lo entienden así por el bien de sus hijos o si cada uno quiere hacer lo que le da la gana con lo que solamente van a perjudicar a sus hijos. Así que esa es la realidad. La realidad también en el Perú es de que hay un montón de colegios privados y públicos donde la relación padres-directores es muy buena y otros donde es muy mala. Y obviamente ahí donde es muy buena, los chicos se benefician por esta cooperación entre el colegio y los padres. Y donde hay pleitos y hay conflictos y hay juicios y hay problemas, obviamente el colegio se afecta, se perjudica y con ello los alumnos. Así que si el interés superior de padres y maestros son los alumnos, los niños, los jóvenes, su tarea es procurar la convergencia entre padres y maestros, liderados por el director. Pero en situación de conflicto, el que lidera es el director, para algo está. De lo contrario, habría que cerrar el colegio, porque no se puede pretender que los padres decidan por encima del director y del equipo docente qué es lo mejor desde el punto de vista educativo. Claro que sí, Adelante. definitivamente. Perdón, Rómulo. Sí, adelante. Definitivamente lo que usted acaba de decir es cierto, ¿no? Las políticas siempre educativas en cada lugar las colocas. Si estamos en una familia, pues en la familia existen unas reglas y la familia se encarga de resolverlas. Si estamos en la escuela, tiene que ser el director y así en cada una de las instancias. Creo que eso es una de las enseñanzas que debemos impartir a los niños desde pequeños y a los jóvenes posteriormente, ¿no? Lo que sí es cierto es que todos los peruanos, todos los jóvenes que están estudiando, todos tienen sueños, todos quieren crecer, todos quieren tener una profesión, todos quisieran tener quizás los adelantos tecnológicos que hay en la capital, pero no encuentran la forma de poder hacerlo, ¿no? Y dentro de este adelanto tecnológico, también tenemos el problema del desarrollo mental de los alumnos. Quizás en esa parte Jorge Guillén nos podría explicar cómo se desarrollan los alumnos en el nivel secundario con esta virtualidad donde no tienen quizás el maestro compañero al lado, donde puedan quemar un poquito de expectativas, conversar, ¿no? Y tener ese estrés habitual de la casa, ¿no? Yo sí quisiera un poco trasladarme a esa parte donde quizás los maestros ya no podemos llegar, ¿no? No podemos estar con los alumnos. Lo más importante ahora, y eso sí el ministerio ha dado en el clavo, es que le ha dado tanta importancia a la matemática, comunicación, CTA, al curso de DPCC. Y ha dado el sentido de que ahora pueden ser los orientadores emocionales, los profesores de DPCC. Ahí tienen un acierto, porque definitivamente el enclaustramiento, el aislamiento hacia los demás, a los niños que están en plena efervescencia de contactarse, de interactuar con sus congéneres o con los de su edad, definitivamente los está agravando bastante y va a necesitarse en todas las escuelas psicólogos escolares. Solamente un 20% nomás tienen psicología escolar, porque la mayoría de los psicólogos son clínicos. Entonces ahí tiene que haber una política de Estado de abrir en las universidades más vacantes a psicología escolar. A su vez, los niños de primaria se les dificulta mucho, porque el niño de primaria necesita mayor acompañamiento.
El de secundaria logra de cierta manera su autonomía personal, pero también necesitan al facilitador al lado. No es reemplazable el maestro. Y no todos tienen el sistema de la computadora, casi un 50% tiene, y mayormente se trabaja por celular, por el WhatsApp. Y el WhatsApp es pequeño y mayormente se digita. Entonces, la visualización del estudiante intercambiando con otra persona ayuda al aprendizaje. La presencia del maestro ayuda al aprendizaje. Y para eso se tiene que tener maestros que por lo menos emocionalmente también regresen tranquilos para que puedan hacer las experiencias de aprendizaje con sus estudiantes. Se necesita 3 cosas importantes. Se necesita toda una etapa de retroalimentación 2020-2021, definitivamente. Se necesita psicólogos escolares, se tiene que apoyar con todo esto, o trabajadores sociales para que vean en casas, porque en muchos niños sus padres han muerto, padres y madres, y los maestros están haciendo hasta colectas para que los niños puedan algo que comer. Muchos han abandonado, le están echando la responsabilidad al profesor, porque el niño está abandonando la escuela, está abandonando porque se está yendo con la abuelita en la sierra, está yendo con el abuelito o la tía o el hermano en la sierra, están regresando a su terruño. Entonces son condiciones, aparte de las económicas, las emocionales que se tienen que actuar. Nosotros creemos, como muy bien estaba hablando hace un rato el doctor Trachtenberg, tiene que haber en la escuela un sentido colaborativo. La escuela no es un producto final, por eso hasta los monitoreos fallan. Porque una de las observaciones que hace desde la UGEL es que, a ver, ¿dónde está el conflicto de saberes? O sea, desde ya le ponemos tenso al estudiante. Recargamos las tareas en una etapa en donde el alumno tiene que tener la mayor facilidad para el aprendizaje y no estar tenso para aprender. El alumno tiene ahorita muchísimos conflictos familiares, tiene muchísimos conflictos económicos, sociales, como para que la educación ahorita sea extremadamente exigente. Entonces, tenemos a su vez nosotros que plantear el sentido colaborativo, reformular el DSN y reformular los criterios de valor. No se trata de que la educación es un producto terminado, la educación es un proceso permanente. El alumno que hoy no ha alcanzado las competencias, como bien se ha tocado, no tiene por qué salir jalado, no tiene por qué repetir. Tiene que estar un permanente acompañamiento y eso el Estado debe dirigir, si es posible, recursos. Por gusto se quitó el PRA, Programa de Recuperación Académica, donde era cierta parte un reforzamiento que los chicos podían tener en la época de vacaciones, pero no con un solo examen tan determinista, ¿no? Al alumno salir aprobado, salir jalado, o repitente en todo caso, porque no logró los aprendizajes. Menos lo va a lograr en un solo examen. Creo que hay cosas buenas en el pasado que se tienen que retomar, y hay cosas necesariamente modernas que se tienen que deshacer, porque no se da en nuestro contexto. En un contexto donde en el Perú, con esta pandemia, ha sido uno de los más perjudicados. Creo que tenemos que formular bastante esto, y sobre todo, de los niños especiales. ¿Cómo puedes darle tú un aprendizaje a un niño especial vía Zoom o vía WhatsApp? Esos niños necesitan mucho la interacción de su psicóloga, necesitan mucho interacción con su maestro. Mayormente son problemas de aprestamiento. Y con la falsa inclusión, niños que tienen un IQ de 70 lo están poniendo con los niños normales y no dan. Más con este aprendizaje remoto no dan. Ahí yo ya creo que hay hasta un sentido de crueldad con un falso llamado a la inclusión. Eso no es inclusión. La inclusión tiene un sentido social. Pero el niño que tiene límites de entendimiento, tiene que tener un trato especial de acuerdo a sus propias necesidades. La escuela tiene que estar de acuerdo a las necesidades del estudiante. En eso tiene que estar enmarcado el nuevo diseño curricular. Gracias. Doctor, una pregunta. ¿Y cómo ve usted el nivel académico con el que el alumno llega a la universidad? Para mí, le voy a decir mi caso particular. Yo soy de escuela pública, he terminado en una escuela pública, ingresé a los 16 años, o sea, salí del colegio a sentarme a las aulas universitarias, y para mí fue el primer ciclo casi traumático por la diferencia del nivel académico. Es otra cosa.
¿cómo ve ahora con esta pandemia? ¿Cómo se va a agravar este problema y cómo se va a poder superar esa brecha que hay entre el colegio y la universidad? Dos cosas fundamentales nada más. Cuarto, quinto año de secundaria tiene que articularse con la currícula de la universidad. Y hay una de las propuestas de acá, de uno de los participantes a candidatos, que habla sobre las especializaciones de las escuelas. Entonces, si mi escuela técnica, estoy llevando industria alimentaria, obviamente mi sitio por naturaleza debe ser pues industria alimentaria, sea en la UTC o sea en la agraria o sea en una escuela superior. Tengo que tener una línea comunicacional que me permita, a su vez, yo, ¿por qué me estoy preparando cuarto y quinto en estas escuelas? El COAR se ha vuelto un sentido elitista y es lo que menos debemos tener. Sentidos elitistas en las escuelas, donde las opciones de desarrollo sean para todos. Obviamente cada uno tendrá sus cualidades personales y sus inteligencias múltiples. Creo que se puede dar. Y si yo estoy haciendo, y también he visto en uno de los planes de gobierno, el impulso del quechua, obviamente, si yo pretendo tener 10 millones de turistas, lo primero que tengo que hacer es, como en Paraguay, que enseñarle el guaraní. Acá tenemos que compartir, enseñar el quechua, porque para el extranjero no le resulta atractivo venir y entendernos en castellano, sino me gustaría entender el quechua, porque voy a entender la cultura. Ellos vienen a aprender cultura. Entonces, eso tendríamos nosotros que articular. Y entonces no habría ese divorcio universidad-escuela que frustra, y justamente también lo hablaba el doctor, ese sentido de competencia es mucha frustración. ¿Y dónde se descargan? En la votación. En la votación se descargan. Nos quejamos de los extremos, pero los extremos son la demostración de que a quién le pateo. Al moderado, no quiero al moderado. Le pateo al que es mi antípoda. Entonces, ¿cuál es el resultante? Extremos. Los moderados se han destruido entre ellos y nos han quedado los extremos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha frustración. En estos momentos, no escucho propuestas, están en el papel. Insulto tras insulto. Creen que el que insulta más, el que agravia más, va a ganar. Pero esa es una cultura muy nacional y que la escuela no ha sabido responder. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor, por las precisiones. Doctor León Trachtenberg, ¿alguna reflexión final de su lado, por favor? Bueno, yo básicamente lo que pienso es que si pensamos, la educación se puede pensar mirando el pasado, tratando de corregir hoy los problemas de ayer, o mirando el futuro, tratando de ir presentando hoy la antesala, digamos, a lo que ya se avisora como el futuro, y el futuro no es igual al pasado, ni se va a parecer en nada. Entonces, si tenemos una visión de futuro, lo que tenemos que preguntarnos es por qué todos los desarrollos en la empresa, en las instituciones, en la actividad pública, todo evoluciona, la tecnología, la economía, la política, la vida social, la vida científica. ¿Por qué no evoluciona la educación, que es la tecnología fundamental para la crianza y para esta plataforma básica que necesitan las personas para proyectarse al futuro? Lo que tenemos es un Ministerio de Educación que todo el tiempo está mirando el pasado, está tratando de parchar los problemas del pasado, está tratando de reforzar las áreas que fueron débiles en el pasado, en lugar de preguntarse qué se necesita para el futuro y cómo colocamos ahora en la vida escolar, en el currículo, las habilidades, las competencias, las visiones que se requieren para tener un futuro mejor. Y yo creo que en la medida de que el Ministerio de Educación y obviamente los gobiernos que lo administran, ¿no? Clarifique su visión de futuro y su entendimiento de qué es una educación
para estos tiempos, creo que vamos a tener mejores posibilidades que simplemente tratar todo el tiempo de parchar lo que no funcionó en el pasado y estar anclados al siglo XX cuando ya estamos 20 años del siglo XXI. Y nuestros chicos de hoy que están entrando inicial se van a graduar del colegio en el año 2037. Y entonces estamos pensando todavía en la universidad, el colegio del siglo pasado. Entonces, mientras eso sea el norte de las propuestas del ministerio y de los congresistas, valgan verdades, vamos a dar vueltas en trompo en torno a lo mismo y nos vamos a seguir quejando de que no avanzamos. Vamos a seguir midiendo lo mismo como si esas mediciones sirvieran para algo y vamos a perder la oportunidad de ir creando la plataforma para el éxito futuro de nuestros chicos y con ello de nuestra democracia, de nuestra viabilidad como sociedad, que piensa en el bien común y que usa los talentos de cada uno para contribuir al progreso de todos. Yo creo que ahí hay un reto que debería, digamos, dársele forma a través de los gobernantes que se vayan eligiendo de aquí en adelante, y con eso en mente es que hay que ir a elegir a los gobernantes, a los legisladores, a los gobernantes regionales, a los alcaldes, a todo aquel que tiene una capacidad de decisión con respecto a cómo colaborar para tener una mejor educación. Agradecido por su intervención. Necesitamos una actitud positiva, ¿verdad? Quedarnos en el lamento es sentenciar el retroceso incluso de nuestras generaciones venideras, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Necesitamos una actitud distinta, necesitamos actitud positiva, necesitamos ser actores y no espectadores. Bien se ha dicho aquí en el programa, no depende solo de un lado, no depende solo de leyes, muchas leyes hay. El tema es que se cumplan, que sean acorde a las realidades. Agradecido, doctor Jorge Guillén Loaiza, igual a usted, doctor León Trachtenberg, por compartir con nosotros. Este es un tema muy amplio, ustedes lo conocen perfectamente. Esperamos tenerlos en otra ocasión para seguir abordando otros temas, ¿no? La currícula, la educación privada, en fin, hay una serie de elementos.